Diciembre 1988. Lockerbie, Escocia. Faltan pocos días para Navidad. Los residentes de una pequeña población escocesa se preparan para la temporada festiva. Pero el peligro se acerca rápidamente. La calle, los prados, las casas, todo estaba en llamas. Jamás vi algo igual. Esta Navidad fue trágica. Un devastador accidente aéreo destruye una población y capta la atención del mundo. Fue el ataque terrorista más grande de la historia. Un fragmento de escombro, más pequeño que la yema de un dedo, finalmente devela el misterio. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Lockerbie. ¿Ya? 26 de octubre de 1988, cerca de Düsseldorf. ¿Listo? Desde hace varias semanas, la policía alemana sigue a un grupo de supuestos terroristas por la antigua población de Neuss. Hoy dará el golpe. Ahora. ¡Policía! En el baúl de su auto, la policía hace un descubrimiento insólito. No lo toques. La policía allana las viviendas usadas por los dos hombres. Encuentran algunos pasaportes en blanco y un pequeño arsenal. Cuando la policía examina cuidadosamente el radio recuperado de su auto, lo encuentra alambrado con explosivos. Esos artefactos usaban una combinación de un dispositivo barométrico improvisado y un temporizador de demora corta. Todos estos dispositivos estaban destinados para la instalación en una aeronave. Un temporizador barométrico se activa con los cambios de altura. Se dispara cuando llega a cierta altitud. Como garantiza que un avión estará en el aire cuando la bomba detone, es un dispositivo muy usado por las personas que tienen en la mira los aviones de pasajeros. Los dos hombres arrestados en Alemania trabajan para una conocida organización terrorista, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Hafez al-Kamhouni envía armas a Siria y Líbano. Marwan Krishat es un hombre de mala reputación, fabricante de bombas y responsable de derribar por lo menos un avión de pasajeros. Faltan solo un par de meses para la congestionada temporada de viajes navideños. Con los dos hombres bajo arresto, la policía alemana hace un poco más segura la aviación comercial. Diciembre 21, 1988. 2 meses después, el vuelo 103 de Pan Am cumple su itinerario de Londres a Nueva York. El avión acaba de despegar del aeropuerto de Heathrow. Lleva 259 personas a bordo. Los pasajeros en su mayoría son estadounidenses. Charles McKee trabaja para el gobierno estadounidense. Khalid Jafar vive en Detroit y regresa a casa de un viaje a Líbano y Alemania. La primera parte del viaje a Estados Unidos lleva el avión hacia el noroeste sobre Escocia. La salida de Daventry es una de las 6 rutas preestablecidas que siguen los aviones en su vuelo desde Heathrow. Lockerbie es una de las varias poblaciones pequeñas que el avión sobrevolará.
Escondida en las tierras bajas escocesas, sus residentes escasamente se percatan que viven debajo de una congestionada autopista aérea. Pan Am llama a este 747 Clipper Doncella de los Mares. Cuando se nivela en 31.000 pies, la tripulación se comunica con el control de tráfico aéreo. Buenas tardes, Clipper 103. Estamos nivelados en 310. 103 está identificado. El capitán James McQuarrie tiene 51 años de edad. Igual que muchos pasajeros en este vuelo, de vísperas de las festividades navideñas, se dirige a casa. Ocho kilómetros abajo, los habitantes de Lockerbie se preparan para la Navidad. Michael Gordon conversa con un amigo cuando un extraño ruido llena su casa. Un momento, algo ocurre afuera. El tiempo esa noche era inclemente. Había un fuerte viento del oeste. Lo oía golpeando contra la ventana. Desde allí veo Lockerbie, porque mi casa está sobre una colina. Escuché ese estruendoso ruido. Parecía el de una tormenta eléctrica, y cada vez era más fuerte. Era similar al de un avión de guerra. En ese tiempo pasaban muchas aeronaves militares por allí. Sin embargo, vi objetos oscuros, cosas que caían del cielo contra las luces de Lockerbie. Vi cómo caían esos objetos negros. Y luego, muy alto a mi derecha, vi un objeto negro, largo y delgado, con fuego en su superficie. Descendía y se dirigía hacia Lockerbie. Cuando cayó, hubo una explosión pavorosa y escuché cómo se levantaban los tejados. ¿Hola? ¿Hola? Con la explosión, las líneas telefónicas dejaron de funcionar. Lockerbie se incendia. Enormes llamas se elevan hacia el cielo nocturno. Michael Gordon corre hacia el vecindario más afectado. La calle, los prados, las casas, todo estaba en llamas. Era difícil avanzar sin que se me incendiara el pantalón, los zapatos. Había que saltar, esquivando las llamas, porque todo estaba incendiado. Ni tenía contaminación de ninguna clase. Y decía, de Londres Heathrow a John F. Kennedy. De alguna manera, el vuelo 103 de Pan Am cayó del cielo y se estrelló contra Lockerbie, Escocia. A la luz del día, todo el horror de la colisión del vuelo 103 de Pan Am es evidente. Varias casas desaparecieron. Se evaporaron cuando el avión les cayó encima. En el borde sur de la ciudad hay un enorme cráter. 1.500 toneladas de roca y tierra volaron del suelo. 11 habitantes de Lockerbie murieron, junto con todas las 259 personas que estaban a bordo. Perdí a mi cuñado y a mi cuñada, y su casa quedó reducida a un cráter de 9 metros. Entre las ruinas de sus casas buscan los cuerpos de los pasajeros de la aeronave. Una catástrofe de tal magnitud y tan repentina es una enorme conmoción para una población tranquila.
Parecía una escena sacada del infierno. No sabíamos qué era. Salimos y vimos que caían muchos escombros. Investigadores de accidentes aéreos llegan a Lockerbie horas después del accidente. Mick Charles es el jefe de inspecciones de la División Británica de Investigaciones de Accidentes Aéreos, la AAIB por sus siglas en inglés. Uno de los primeros sitios que visitamos fue el cráter. El olor a combustible todavía era muy fuerte. Esparcidos por todo el sitio se veían fragmentos de escombros y tejido humano también. Charles rápidamente reúne a su equipo para empezar a buscar evidencia. Todo sucedía rápido. Había mucha gente y hasta cierto punto era un caos. Se organizarán en grupos dirigidos por un inspector de la AAIB. ¿Alguna pregunta? Entre más pronto mejor. Más de 1000 oficiales de policía y 600 miembros del ejército llegan a Lockerbie. Siempre tenemos la sensación de que es un trabajo complejo. Evidentemente lo que fuera era colosal. Guardan todos los escombros encontrados en bolsas plásticas transparentes y los dejan en espera para recogerlos después. Se usan bolsas oscuras para guardar los restos humanos. Faltan pocos días para la Navidad, pero el espíritu festivo quedó aniquilado. Al comienzo de la investigación, tratamos de determinar en dónde estaba cada fragmento. Buscamos todo el avión. La magnitud del desastre es difícil de comprender. La Fuerza Aérea Británica nos ofreció un helicóptero. ¿Sirve? Sí. Con tantos escombros esparcidos, los investigadores deben hacer una inspección aérea y localizar los campos de escombros más grandes. Los mapas de la zona eran escasos y se nos acabaron rápidamente. Entonces, inicialmente usamos fotocopias en blanco y negro. El oficial Michael Gordon acompaña a los investigadores para ayudarles en su búsqueda. La intención era que yo identificara puntos geográficos claves y partes de la aeronave. Pronto se dan una mejor idea de su enorme tarea. Volando en el helicóptero, nos dimos cuenta que los escombros se extendían en forma de cono, saliendo de Lockerbie. Y este se ampliaba más y más a medida que se alejaba. Mi prioridad era tratar de establecer algún patrón de los escombros que me mostrara y que me ayudara a dirigir a los investigadores en tierra. Lo que encuentran los horroriza. Pedazos de avión esparcidos por una zona más grande que todo Londres. Más de 2000 kilómetros cuadrados. Rápidamente se hace evidente que el avión de Pan Am 103 se desintegró en el aire mucho antes de caer a tierra. Normalmente vemos un sitio del accidente bastante reducido. En Lockerbie no fue así porque la policía identificó media docena de sitios discretos. Un 747 tiene más de 6 millones de partes. Entre los restos destrozados del avión, los investigadores deben encontrar la pieza que les diga lo que ocurrió. La cabina de mando del avión es una prueba escalofriante de que el vuelo 103 de Pan Am se desintegró en el aire. Separada del resto del avión está a 4 kilómetros al este de la ciudad. Al observar la cabina, el techo y las ventanas estaban intactos. La parte de la nariz estaba abierta, pero parecía estar separada de la cabina. Desde la parte de atrás se veía toda la sección. Dentro de la cabina, los investigadores toman nota de la posición de los distintos interruptores y controles. Encuentran que el piloto automático está activado y las máscaras de oxígeno aún están guardadas. Este es el procedimiento corriente que seguiríamos en cualquier investigación de este tipo.
El resultado final fue que en la cabina de mando no encontramos nada que pudiese resolver el enigma. Todo era coherente. Pronto los investigadores descubren por qué el daño al Lockerbie fue tan devastador. Fue devastador porque los escombros que cayeron sobre la población de Lockerbie fueron básicamente las dos alas y la estructura de la mitad. Los investigadores calculan que el avión estaba cargado con 90.000 kilogramos de combustible. 150 toneladas, descendiendo a una velocidad de hasta 500 nudos, tienen mucha energía. Eso fue lo que formó el cráter. Para encontrar la causa del accidente, los investigadores tendrán que buscar en otro lugar. Deberán examinar los escombros que están al sur del Lockerbie. Estos pedazos debieron desprenderse al comienzo del desastre. Mientras avanza el dispendioso trabajo de reunir evidencia, los investigadores escudriñan los registros de mantenimiento. Estos registros generan preocupación debido a la antigüedad del avión. El Clipper Doncella de los Mares fue el 15º 747 construido por Boeing. Era uno de los 747 más antiguos. Fue construido en 1970. Tenía 18 años y cerca de 75.000 horas de vuelo. Tal vez alguna pieza esencial falló mientras volaba sobre Lockerbie. Mientras los investigadores buscan posibles respuestas en la historia del avión, la segunda posibilidad, sabotaje, también se examina. Colaboramos con los investigadores escoceses proporcionando nuestros conocimientos técnicos en explosivos y daños por explosivos, en busca de indicios de que pudiera tratarse de una bomba. Dos años antes de Lockerbie, una bomba derribó un avión de Air India frente a la costa escocesa. En ese caso, el avión y los indicios vitales se hundieron hasta el fondo del mar. Pero los escombros del vuelo de Pan Am están esparcidos por las tierras bajas escocesas. Si fue una bomba, existe la posibilidad de encontrar importante evidencia. Se necesitó un esfuerzo logístico grande para encontrar todo, para reunirlo, para poder examinarlo y llegar a una conclusión. Los fragmentos que encontramos sobre el terreno los recogimos y buscamos daño por explosión en esos pedazos de metal, hasta que encontramos evidencia física que nos indicó que se trataba de una bomba. No fue un accidente. Estación de policía de Lockerbie. En las primeras 24 horas, 4 grupos diferentes se atribuyeron el atentado con bomba al avión. Dick Marquesi es experto en terrorismo internacional y trabaja con el FBI estadounidense. Varias organizaciones se atribuyeron el atentado y a varias otras se les inculpó porque se declararon responsables, como los grupos de Irán, de Palestina y de Irlanda. 6 meses antes, la Marina estadounidense derribó un avión comercial iraní. ...290 personas murieron. El gobierno estadounidense dice que fue un accidente, pero Irán juró venganza. Semanas antes del incidente se recibieron otras amenazas. La embajada de Estados Unidos en Helsinki recibió una advertencia anónima diciendo que pronto se pondría una bomba en un vuelo de Pan Am que saliera de Frankfurt. Los oficiales finalmente descartaron la amenaza. No obstante, se publicó una nota en las embajadas estadounidenses. Muchos de los pasajeros que abordaron el vuelo 103 habían llegado de Frankfurt en un vuelo de conexión.
Luego, la víspera de Navidad, 3 días después del suceso del avión, la investigación progresa con evidencia importante. Todos saben lo que tienen que hacer. ¿Puedo hablarte? Claro. Perfecto. Ponte los guantes. Mike Charles tenía una bolsa y dentro de ella un pedazo de metal. ¿Qué es? Es un pedazo de riel de compartimento de equipaje. Ayuda a guiar los contenedores de carga. Los inspectores descubrieron objetos que sabían que no eran parte de una secuencia normal de falla, tratándose de una falla estructural. Esto estuvo cerca de una explosión. Eso mismo pensamos. Hay pequeñas marcas en el metal, orificios que son señales dicientes de una bomba. Los gases calientes del proceso de combustión de la explosión golpean contra un pedazo de metal y le hacen hoyos, como si fueran un soplete. Si tenemos un soplete y un pedazo de metal y rozamos el metal ligeramente con el soplete, perforará un pequeño hoyo en el metal. Es el primer fragmento de escombro de fuera de la ciudad de Lockerbie que muestra señales de daño por fuego. ¿Dónde lo encontraste? Mañana lo sabrás. La campiña escocesa pronto se convertirá en la escena de crimen más grande del mundo. Es día de Navidad de 1988, pero en Lockerbie, Escocia, sus habitantes todavía no se reponen de una devastadora caída de un avión. Esta Navidad fue trágica. Fue una tragedia. Jamás volveré a creer en Dios. Para los investigadores de accidentes aéreos, el 25 de diciembre es como cualquier otro día de trabajo. Esa fue la característica más distintiva de Lockerbie. Aunque fuera Navidad, nos quedamos allá e hicimos lo que teníamos que hacer. Los investigadores se encuentran en los campos de una granja en las afueras de la ciudad. ¡Aquí! ¡Sigue gritando! ¡No te vemos! ¡Aquí! El clima era horrible, brumoso, con una llovizna constante. No veíamos 3 metros adelante. Y los escombros estaban por todas partes. Se encuentra otro pedazo de riel de compartimento de equipaje. Se parece a la pieza que me mostraste anoche. Le faltan 50 centímetros. Y ahí estaba. El otro pedazo de riel literalmente clavado en el piso. Tomamos fotografías. Era un regalo de Navidad la oportunidad de ir a esa granja y encontrar el otro pedazo de metal. Estábamos absolutamente emocionados. Este pedazo también tiene hoyos y orificios, indicaciones de que estuvo cerca de una explosión. Los pedazos de escombros son parte del campo de escombros del sur, cerca al lugar donde comienza. La localización sugiere que eran algunas de las primeras partes en desprenderse del avión. Teníamos fuertes sospechas de que una bomba causó toda esta destrucción, pero no podíamos divulgar la noticia hasta que los expertos forenses confirmaran los detalles. Un laboratorio forense británico encontró el eslabón perdido. En los escombros recuperados cerca de Lockerbie se encontraron rastros de 2 químicos usados para fabricar explosivo plástico. El 28 de diciembre, solo 7 días después del suceso, los investigadores tienen evidencia y la anuncian al mundo. Se estableció que 2 partes del marco metálico de la plataforma de carga muestran evidencia concluyente de la detonación de un alto explosivo. El incidente del vuelo 103 de Pan Am es ahora oficialmente un crimen. Nuestro mandato respecto a Lockerbie fue descubrir quién lo hizo y luego probarlo, porque los llevaríamos ante la justicia y responderían por la muerte de 270 personas. En Lockerbie, los investigadores de la AAIB siguen clasificando toneladas del metal retorcido.
Hubiésemos podido detenernos, pero sabiendo que era una bomba y teniendo todos los escombros en tierra, era una oportunidad ideal para recuperarlos todos y estudiarlos debidamente. Sabíamos que era una bomba pequeña, pero no entendíamos los procesos explosivos. Los investigadores están especialmente interesados en el casco de la aeronave. Llevan pedazos a un hangar militar en las afueras de la ciudad. Era un hangar de 2 hectáreas, lo suficientemente largo para pensar en extender el fuselaje abierto como una concha de almeja, usando la línea inferior del centro de la aeronave como nuestra línea central. El fuselaje de un avión está asegurado con pernos a una serie de marcos y cada marco está numerado, dependiendo de la distancia a la cual está del frente de la aeronave. Antes de extender los escombros bidimensionalmente, pusimos líneas y cintas sobre el piso, formando una cuadrícula que estaba relacionada con la geometría del avión. Empiezan a armarlo como un enorme rompecabezas. Gran parte de la estructura tiene formas características que nos permiten decir inmediatamente, esto parece ser el marco de una puerta. Muchas piezas tienen números únicos que nos ayudan a identificar partes pequeñas, de las que podríamos llamar partes no identificables. A medida que se desarrolla el trabajo, se encuentran más partes del avión con daño por explosión diciente. La localización es 817204. Cuando reúnen las piezas que están cerca de la parte anterior del avión, los investigadores hacen un descubrimiento escalofriante. Aquí empezó la bomba a rasgar el avión. Era aparente que en una zona de la aeronave, el daño era realmente muy diferente al resto. El fuselaje en esta sección no está rasgado, sino que explotó en pedazos. La estructura del fuselaje en la zona de la explosión estaba ennegrecida y llena de hollín. Las fracturas eran dentadas, diferentes a las normales por rasgadura. El marco 700 está aquí. Los investigadores ahora no solo saben que fue una bomba, saben que explotó fuera del compartimento de equipaje delantero por entre el fuselaje del avión. Peter Claydon es el encargado de armar los contenedores de carga que estaban directamente detrás de la zona de la explosión. La meta era identificar el contenedor de equipaje que tenía el artefacto. Teníamos 20 contenedores de equipaje de construcción similar. Era entonces como tener 20 rompecabezas mezclados. Los investigadores se concentran en los contenedores de carga que se encontraron en el campo de escombros del sur, escombros que fueron arrojados poco después de la explosión. Concluimos que había solo 2 en la aeronave, uno de aluminio y otro de fibra de vidrio, y que estaban uno al lado del otro. Fueron los únicos 2 que tenían evidencia de la detonación de un artefacto explosivo improvisado. El contenedor metálico AVE 4041 es de particular interés. Estaba directamente detrás del marco 700, en donde el daño por explosión es peor. El daño causado al contenedor metálico es enorme. La avería al contenedor de fibra de vidrio adyacente podría llamarse daño colateral. Los investigadores crean un marco sencillo y sujetan los pedazos del contenedor de carga real a este marco. Cuando lo hacen, se hace evidente que el AVE 4041 llevaba la bomba que derribó el avión. Examinando cuidadosamente el daño al piso y al lado del contenedor, los investigadores también determinan la altura de la bomba y su posición dentro del contenedor cuando explotó.
Lo que eso me indicó fue que el artefacto tal vez estaba dentro de una valija y que ésta probablemente no estaba en el piso del contenedor. Parecía que estaba a un nivel más arriba. Encuentran un fragmento de escombro que no corresponde. Examinándolo, vi un pedazo de escombro atrapado en uno de los dobleces. Al abrirlo cayó. Vi que era un fragmento de tablero de circuito impreso, de circuito electrónico. Tráeme una cámara y una bolsa, por favor. Lleva esto al laboratorio. No sabía si era una bomba, parte del avión u otra cosa. Finalmente, los expertos forenses en Gran Bretaña determinan que el tablero de circuito es un pedazo de una marca específica de radio. La noticia del descubrimiento llega a Washington. Le llega directamente a la oficina de Tom Thurman. Y efectivamente, se identificó una radio Toshiba SL16. Irónicamente, el nombre que aparecía en el costado de esa radio, un nombre de fábrica supongo, era radio golpeado por una bomba. En el reproductor de cassette de la radio se escondió la bomba. Es muy similar a la radio recuperada por la policía alemana cuando arrestó a unos miembros de la célula terrorista palestina 2 meses antes del atentado al avión. ¿La policía alemana pasó algo por alto? ¿Se usó en el vuelo de Pan Am una bomba fabricada aquí? Cuando ocurrió el atentado, uno de los sospechosos iniciales fue indudablemente la célula PFL-PGC en Alemania. El servicio de inteligencia nos dijo que probablemente fue un ataque de dicha célula. 49 pasajeros finalmente abordaron el vuelo de Pan Am e iniciaron su viaje en la ciudad alemana de Frankfurt. Su equipaje se subió a bordo del vuelo 103 en Londres, pero la aerolínea no confirmó que los pasajeros que entregaron el equipaje efectivamente se subieron al avión. Tal vez una bomba fabricada en Alemania burló la seguridad en Heathrow mientras el terrorista escapaba. Si ese fue el caso, teníamos que probarlo. En el desarrollo de la investigación se hace un enigmático descubrimiento. Aunque fabricado por la misma compañía, el reproductor de cassettes usado en el atentado de Lockerbie es ligeramente diferente al decomisado en Alemania. Ambos estaban contenidos en radios Toshiba, pero una constaba de un parlante y la que derribó el avión en Lockerbie tenía 2 parlantes, y era de modelo más actualizado. La diferencia en el modelo de la radio usada suscita dudas. Tal vez los terroristas en Alemania no sean los responsables. Se puede examinar la forma como se arma un artefacto y decir, sé quién armó esto, porque lo he visto antes y esta es la forma como este fabricante de bombas las arma. Lo llaman la firma de fabricante. Los oficiales de la ley necesitan más indicios para descubrir quién fabricó la bomba. Quizá la valija en la cual estaba empacada pueda proporcionar esos indicios. Estudiando pequeños fragmentos de escombros, los expertos forenses británicos encuentran que la valija era una Samsonite 4000 rígida. Samsonite produjo miles de estas valijas y las vendió todas en el Medio Oriente. Se identificaron también varias piezas de ropa que estuvieron muy cerca de la explosión, posiblemente dentro de la valija que escondía la bomba. Estas prendas, en su mayoría, fueron confeccionadas por la misma fábrica y se vendieron solamente en la pequeña isla de Malta. En ese momento, Malta se convirtió en el centro de la investigación, debido a la confección y distribución de parte de las prendas que se hallaron en Lockerbie. Los investigadores encuentran la tienda en Malta que vendió las prendas.
El dueño les da otro indicio. Lo más importante que nos dijo fue que la persona tenía acento libio, y todavía no teníamos evidencia que vinculara a Libia con el atentado. La compra se hizo 2 semanas antes del ataque al vuelo de Pan Am. En 1988, Libia sufría las consecuencias de una serie de enfrentamientos con el ejército de Estados Unidos. Se impuso sanciones económicas. El país estaba aislado y su líder, Muammar Gaddafi, era agresivamente anti-estadounidense. Existía la posibilidad de que el atentado al vuelo de Pan Am fuera un ataque de Libia contra Estados Unidos. Escudriñando los registros de carga del vuelo de Pan Am, la policía descubre una pieza de equipaje que llegó a Frankfurt procedente de Malta más temprano ese mismo día. La valija número B8849 se envió posteriormente al aeropuerto Heathrow de Londres. Una vez allá, se puso en el segundo nivel del contenedor de carga AVE 4041. Era la valija Samsonite que, según los investigadores ahora sabían, llevaba la bomba. Más de un año después del atentado, un nuevo descubrimiento en Lockerbie ayuda a aclarar la confusa serie de indicios. Los expertos forenses encuentran otro tablero de circuito entre las prendas procedentes de Malta. No corresponde a ese tablero de circuito el que estaba dentro de la radio SL-16. Es más pequeño que la uña del dedo pulgar. Tom Thurman recibe una fotografía del tablero de circuito. Cree que podría ser una pieza del temporizador de la bomba. Literalmente, pasé meses revisando los archivos del FBI relacionados con otras investigaciones hechas por nosotros hace muchos años. El FBI tiene fotografías de los temporizadores usados en las diferentes partes del mundo para detonar bombas. Pero Thurman no encuentra ninguna que coincida con la pieza encontrada en Lockerbie. Siguiente. Después de un tiempo se me acabaron las pistas y entonces pensé, bueno, llegó el momento de salir del laboratorio físico del FBI. Thurman finalmente lleva la fotografía del circuito a la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Llamé a un contacto y le dije, tengo que llevarte una cosa para que la mires. Examinando informes de diferentes atentados con bomba, Thurman encuentra una coincidencia. Un momento. Ese podría ser igual. ¿Tienes ese temporizador? Cuando examina detalladamente el temporizador decomisado por la CIA, queda atónito. En pocos minutos, empecé a sentir escalofríos. Y ahora mismo, cuando hablo del tema, empiezo a sentirlos. Porque todavía está vivo en mi mente ese momento en el cual vi un circuito exactamente igual al que tenía en la fotografía. Esto es lo que buscamos. El temporizador que tiene la CIA se decomisó en África hace unos años. 2 hombres libios trataban de pasarlo, junto con varios kilos de explosivos por la seguridad del aeropuerto. Es idéntico al temporizador usado para derribar el vuelo 103. Y no se activa por cambios de presión como el interruptor barométrico encontrado en Alemania. Este artefacto se programa para dispararse a una hora precisa, no a una altura determinada. Este es el temporizador de demora larga que derribó esa aeronave. Mientras la investigación criminal se complica, la investigación del accidente se aclara. La investigación se traslada de Escocia a Farnborough, Inglaterra. Conocida por su industria aeronáutica, la ciudad es la sede de la AAIB. Varios meses después del ataque al vuelo 103 de Pan Am, los investigadores emprenden un esfuerzo masivo. Empiezan a reconstruir una sección de 20 metros de fuselaje con fragmentos del avión destruido. Esperan que les dé la información que su reconstrucción bidimensional no pudo darles.
ven que la explosión abrió un agujero de 1,5 metros por 5 metros en el costado del avión. Chris Prothero es un avesado inspector de accidentes aéreos de la AAIB. Lo que nos costó mucho entender fue el hecho de que esta zona de daño directo era insignificante en relación con el tamaño total de la aeronave, y fue muy difícil entender cómo este daño tan pequeño la destruyó por completo. La bomba que derribó el avión tenía menos de medio kilogramo de explosivos. No obstante, su poder destructivo fue inmenso. Los investigadores quieren saber más del comportamiento de las ondas de choque dentro de un avión. Es como una imagen detenida en un video. Si logramos captar el momento en el cual la aeronave se desintegra, aprenderemos mucho de eso. Descubren que la onda de la explosión inicial no fue la única que dañó el avión. Una sección grande del techo de la aeronave recibió una presión ascendente tan fuerte que los remaches que lo unen al marco del avión se saltaron. No se rasgó. Una onda de choque lo destrozó. La reconstrucción en tercera dimensión nos permitió identificar zonas remotas de daño por presión en la superficie superior y en otras áreas a las cuales llegó el choque explosivo, encausado por los espacios internos de la aeronave. El interior de un avión actúa como una cámara de eco que hace rebotar las ondas de choque. Acumulan fuerza hasta que encuentran un punto débil en la superficie. Cuando lo encuentran, la atraviesan. La investigación desarrollada en Farnborough es prueba poderosa del poder destructivo de una bomba, por pequeña que sea, y de la importancia de encontrar a los culpables. Casi 2 años después del desastre de Lockerbie, la huella criminal de la evidencia trae a los investigadores a Zúrich. El temporizador que detonó la bomba se rastrea hasta una compañía suiza llamada Mevo. Uno de los dueños de la compañía reconoce su fabricación. El temporizador se entregó al gobierno libio. Se fabricaron 20 y todos se entregaron a oficiales libios. Al comienzo de la investigación, esta se concentró en el grupo terrorista palestino que operaba en Alemania. Ahora hay evidencia creciente de que no tuvo relación alguna con el atentado al vuelo 103. Teníamos muchos sospechosos. Empezamos a reunirlos y el grupo creció y creció hasta que literalmente deletreó Libia. Los investigadores criminales relacionaron el temporizador que detonó la bomba con Libia. Saben que un libio compró las prendas que estaban en la valija. Y saben que Libia tiene una historia reciente de enfrentamiento militar con Estados Unidos. Ahora solo necesitan al hombre que colocó la bomba. En 1999 finalmente lo encuentran. En el momento del desastre, Abdel al-Megrahib era oficial de inteligencia del gobierno libio. Lo arrestan y lo acusan. Era un oficial libio de alto rango. Indudablemente podía tener acceso a lo que quisiera. Nuestra investigación también determinó que Megrahi tenía una compañía fachada en Mevo. Estuvo allá muchas veces, evidentemente se conocían. Cuando empezamos a entender todas las conexiones y todo empezó a encajar, fue más fácil que aceptaran nuestra evidencia. En 2001, los jueces escoceses lo condenan a cadena perpetua por el asesinato de 270 personas. 2 años después, el gobierno libio oficialmente acepta la responsabilidad por el atentado y paga $2.700 millones a las familias afectadas. La ira también apunta hacia Pan Am por su responsabilidad en el desastre. Una investigación escocesa señala a la compañía. El pasajero que introdujo la bomba al vuelo 103 no viajó en el avión. Es un hecho que Pan Am pudo descubrir la bomba si sigue los procedimientos debidos. En nuestra investigación del atentado al vuelo 103 de Pan Am, descubrimos que hubo varias valijas en ese avión que no correspondían a ningún pasajero.
Como resultado del atentado al avión de Air India, se dictó una resolución según la cual las aerolíneas estaban obligadas a confirmar que ninguna valija se subiera a un avión sin que un pasajero la acompañara. Esto se llama reconciliación pasajero-equipaje. Sin la debida notificación, Pan Am suspendió la reconciliación pasajero-equipaje en el aeropuerto de Heathrow. La resolución que ordenaba la reconciliación pasajero-equipaje no se cumplió. La compañía posteriormente fue encontrada culpable de mala conducta intencional. Después de la tragedia y la decisión de la corte, Pan Am se declaró en bancarrota. 20 años después del atentado contra el vuelo 103 de Pan Am, su destrozado fuselaje todavía se conserva en Farnborough, Inglaterra. Esos fragmentos de avión podrían usarse para entrenar investigadores aquí y en todo el mundo. Una ayuda decisiva en el caso de un nuevo ataque terrorista. El recuerdo perdurable que tengo como resultado de Lockerbie es el extraordinario nivel de cooperación que recibimos de todas las agencias. Ver que 2.500 personas, además del personal del ejército y la policía, estuvieron involucradas en esto, es un enorme tributo. En ese momento nos sentimos honrados de ser parte de una exitosa investigación como lo fue Lockerbie, y que ayudamos a que ocurriera. Tuvimos una pequeña participación e hicimos grandes contribuciones a un éxito general. En la población de Lockerbie hay poca evidencia hoy día del horror que explotó del cielo hace 20 años. En una pequeña iglesia cerca del lugar en el cual cayó la cabina de mando del avión, hay un recordatorio austero del precio del terror y de la importancia de que los culpables respondan ante la justicia.